Las cooperativas tienen que ver con la cooperación. Por ejemplo, los asociados, dentro del aporte que se hace a la cooperativa, hay un rubro que tiene que ver con solidaridad. Entonces, allí, en determinados casos, los asociados van a tener beneficios de auxilio funerario, de auxilio educativo, de auxilios distintos que precisamente se saca de ese fondo de solidaridad. Y Stuart Mill, yo ahora recuerdo hace 55 años cuando terminé bachillerato, el profesor de filosofía nos hablaba del silogismo y decía que John Stuart Mill planteaba el silogismo como una tautología, como una repetición innecesaria. Y de pronto tenía razón. John Stuart Mill fue un filósofo que intentó convertir la ética y la moral en una ciencia positiva. Y la filosofía de él consistía en el utilitarismo concebido como defender el bien del mal. Siempre ha existido el bien y siempre ha existido el mal. Esa fue la pretensión. Y para recordarles a ustedes del bachillerato sobre un ejemplo de silogismo, por decir algo, podemos afirmar lo siguiente: todos los asociados de Cobb San Simón son inteligentes. Pedro es un asociado, luego Pedro es inteligente. Pues tenía cierto grado de razón John Stuart Mill al decir que el silogismo es una tautología o una repetición innecesaria. De tal manera que él también afirma, o también el profesor de filosofía en 1969 nos decía que la expresión del raciocinio es precisamente el silogismo. Y vamos a empezar con los ediles. En este periodo pasado de las elecciones para alcalde, gobernador, concejales, ediles, diputados, se eligieron 6.885 ediles. Los ediles son elegidos por 4 años y existe alguna norma, la ley 2061 del 21, donde le da facultad a los alcaldes para tasar, pudiéramos decir así, o para pagar honorarios a los ediles. Esos honorarios están determinados por un acuerdo municipal del consejo, de tal forma que puede pagarse hasta 2 VT por cada sesión. Una VT es una unidad de valor tributario que equivale más o menos en este momento a 67.000 pesos y un poquito más. De tal manera que por una asistencia a las sesiones de los ediles puede pagarle menos, eso es lo máximo, puede pagarle menos. Dentro de las funciones de los ediles está precisamente participar en el desarrollo económico y en la participación de políticas públicas que hace el municipio. Y debe reunirse por lo menos cada 3 meses con la comunidad para receptar o recibir mejor inquietudes sobre problemáticas de los barrios. Con Ibagué hay 13 comunas, ¿no? Cada comuna tiene múltiples barrios. También los ediles tienen la oportunidad de formular propuestas que beneficien a la comunidad. Por decir algo, arreglo de alumbrado público, cuestiones para intervenir ante las entidades municipales para que haya beneficio social en muchas cosas. También deben posibilitar la participación ciudadana, de tal manera que si alguna vez hay algunas organizaciones o alguna cosa que se llama Cabildo Abierto, que precisamente puede ser un acompañamiento a las sesiones de los concejales, de los diputados y de los ediles, pero también el Cabildo Abierto generalmente es una convocatoria que se hace por algunos líderes de todas las comunidades con el propósito de gestionar soluciones
a las distintas problemáticas en los distintos órdenes. También debe orientar planes y programas puestas en la parte de la inversión social de los barrios. Los ediles también ejercen funciones que le delegan los concejales. Entonces, para hablar del Congreso, del Consejo, de la Asamblea, etcétera, entonces, en primer lugar, podemos referenciar que la noción de Estado. El Estado tiene como tres palabras fundantes. Una es el poder, dos, la población, y tres, el territorio. De tal manera que el Estado es el ejercicio del poder de una población determinada y en un territorio determinado. De tal manera que el Estado colombiano está precisamente organizado en los 32 departamentos, en los 1.102 municipios y en los 418 diputados a nivel nacional. Entre los municipios, uno de los que ocupa los últimos lugares, lamentablemente, está el municipio de Coyaima. Hay 1.102 municipios mal contados en Colombia, de los cuales Coyaima es uno de los que tiene menos ingresos, y eso que ahora ha aumentado el comercio, de tal manera que está ubicado en los últimos puestos. Así como Colombia, cuando participa en las pruebas PISA, los estudiantes sacan los últimos puestos porque no hay capacidad interpretativa en cuanto a la lectura y la escritura. Y también falla el conocimiento de la matemática. No tenemos esa ubicación poco honrosa, el último puesto en las pruebas internacionales PISA. Y un señor que es bogotano llamado Julián de Zubería, que dice que Colombia no sabe leer ni escribir, es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Porque las personas sabemos escribir en forma volandera o para presentar un examen, pero con procesos complejos no ocurre. Él nos dice eso. De tal manera que el Estado es el ejercicio del poder, pero el Estado también está organizado. Entonces ahí salen las ramas del poder público, la rama ejecutiva, rama legislativa y la rama judicial, la organización del Estado colombiano. De tal manera que yo recuerdo, en el 50 y pico, no sé el año, fue en el 59, 58, el profesor de primaria, pues, en esa ocasión decía que el poder legislativo era el Consejo, la Asamblea y el Congreso. Pero en los últimos tiempos nos hemos podido dar cuenta que hay un debate, porque el único legislador que hay es el Congreso. De tal manera que los acuerdos y las ordenanzas, los acuerdos de los consejos y las ordenanzas de las asambleas son consideradas actos administrativos, porque allí no hay legislación, allí no elaboran leyes, como sí lo hace el Congreso. Pero es un debate que hay en torno a eso. A mí me enseñaron que el Consejo y la Asamblea y el Congreso eran el poder legislativo. Después me di cuenta que no. También me enseñaron que gramática era el arte de hablar y leer correctamente, hablar y escribir escribir y leer correctamente un idioma. No tenían la culpa los profesores en esa época, porque incluso en ese momento que yo estudié primaria, había profesores con quinto de primaria desarrollando el trabajo. Y después me di cuenta que gramática cubre 4 procesos lingüísticos. Es el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Y que se debe hacer correctamente según la norma, según la gramática. Por eso, según la RAE, la Real Academia Española, en este momento, no podríamos decir, según la gramática, colombianos y colombianas, sino colombianos. No podríamos decir mujeres y hombres, sino, o mejor, compañeras y compañeros y no compañeros,
No podríamos decir, según la gramática, la presidenta, no la presidente. No podríamos decir algo que se oye muy mal, se escucha muy mal, la jueza, sino la juez. La jueza es cacofónico, es un mal sonido, ¿no es cierto? La juez. Entonces, con esas premisas, arrancamos. De todas maneras, alguien dijo que la ciencia es el saber hacia el no saber, con la apariencia de saber. En buen tolimense quiere decir que en la medida que más estudiamos, nos damos cuenta que no sabemos nada, porque el conocimiento es inconmensurable, es infinito, es inabarcable. Entonces arranquemos con las funciones del consejo. El consejo es el órgano corporativo del municipio. Y hay municipios de las capitales que son los de primera categoría, segunda categoría y hasta la sexta categoría. Cuando yo era joven, los concejales trabajaban ad honorem, es decir, sin cobrar. No les daban ni lo del transporte. Hoy por hoy ya les pagan honorarios, es decir, una cantidad de plata por cada sesión y tienen seguridad social. Antes no había nada de eso. Los concejales son un cuerpo importante dentro del municipio. Otra de las cosas que está planteándose, no sé si ya se hizo efectivo, es que los municipios de quinta, sexta categoría les pagan muy poquito y entonces van a hacerlo con base en los honorarios de los de cuarta categoría. Por ejemplo, por decir algo, Alpujarra o Dolores podría ser de sexta categoría, entonces los ubicarían en uno de cuarta categoría. Una de las funciones del Consejo es autorizar al alcalde para la celebración de contratos grandes, ¿no? Y también autorizar funciones al alcalde pro tempore. Es que todavía, a pesar de que el latín pues, se considera una lengua muerta, todavía en la administración y en la parte de la justicia se utilizan expresiones latinas. Todavía, por ejemplo, Renato Descartes, pienso luego existe, entonces en latín dicen cogito ergo sum. Los juristas dicen, este señor está sub judice, es decir, que ya tiene resolución judicial. Y pro tempore quiere decir por un tiempo. Entonces, el Consejo puede dar facultades extraordinarias al alcalde, lo mismo que puede ser la Asamblea con el gobernador y lo mismo que puede ser el Congreso con el presidente. Cuando lleguemos al presidente hablaremos de eso. Entonces pueden conceder facultades pro tempore o por un tiempo, un mes, 2 veces, para cualquier reforma de la planta personal, por decir algo. Los concejales también deben propender por defender el patrimonio ecológico y cultural del municipio. Richard Foucault alguna vez dice que la cultura es una forma de pensar, de sentir y de actuar. O sea, para Richard Foucault esa es la cultura. Y el patrimonio ambiental, yo le diría que ambiental que es más amplio, porque el ambiente es una construcción social o una destrucción social, depende de la situación. Determinar también funciones y prestaciones de los servicios que ofrece el municipio. Las oficinas que tiene allí los servicios. Y también reglamentar el uso del suelo. Algunos alcaldes en aras de tener receptividad popular han urbanizado lo rural, o lo contrario, o ruralizan lo urbano para ciertos beneficios que tienen allí. Hay una norma nacional que es, recuerdo bien la ley C88 que tiene que ver con el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que determina el uso del suelo, pero en los municipios que tienen menos de 30.000 habitantes, no se llama POT, se llama EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial. También dice que aquí dictan normas de presupuesto, porque es el Congreso el que determina eso, pero puede, por un acuerdo, por decir algo, inventarse la estampilla Procultura del municipio. Eso sí lo puede hacer tanto la Asamblea como
como el Consejo Municipal. También el Consejo expide el presupuesto anual que presenta a consideración de ellos el alcalde. Y también determina la estructura de la administración municipal, aparte de los secretarios y toda la función administrativa. Por otro lado, en los municipios donde hay contralorías, pues eligen al contralor, por ejemplo, en el caso de las capitales. También enuncia las funciones y escalas de remuneración de los empleados del municipio. Y por el otro lado, eligen al personero municipal que tiene que ver con la representación del Ministerio Público. De tal manera que, por ejemplo, Pedro Pérez quiere dirigirle un derecho de petición a Gustavo Petro, o a la ministra de Educación, o a la gobernadora del Tolima, o a un alcalde. En el eventual caso que esa persona no sepa cómo se hace el derecho de petición o cómo se hace una tutela, entonces el ciudadano debe acudir a la personería para que le colabore. En las capitales al defensor del pueblo. El personero municipal, como es representante del Ministerio Público y el representante de la comunidad, le puede colaborar en esa parte. Y también el personero municipal puede ser el que recibe quejas de, por decir algo, de mal comportamiento de los empleados municipales y toda esta situación. La elección de personero en los últimos años se ha convertido en un foco de corrupción inmenso. Elegir el contralor sí es, pero esto para los capitales. Adoptar planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas de los que presente a consideración el alcalde. En Colombia, la vez pasada, fueron elegidos 12.072 concejales en los 1.102 municipios. De tal manera que hay muchos concejales. Eso en cuanto a los consejos. Entonces sigue el debate de que los acuerdos municipales se llamen actos administrativos, las ordenanzas de la asamblea se llaman actos administrativos. Vamos con las funciones de la asamblea. ¿Qué cosa de autonomía y presupuesto propio? Son elegidos por 4 años, aprueba y regula las acciones y las propuestas presentadas por el gobernador. En este momento la asamblea reposa precisamente el plan de desarrollo departamental que está, ¿cómo se llama? Es el receptor de todas las necesidades y problemáticas del departamento en todos los órdenes. Otra de las funciones de la asamblea es aprobar el presupuesto departamental. Naturalmente, la gobernadora presenta el presupuesto o el gobernador y allí ellos hacen los traslados y las cosas necesarias. Ejercer el control político, de tal manera que un diputado o un grupo de diputados pueden llamar a debate, a control político, a los secretarios. En el Tolima puede ser al jefe del ICODIS, al director de la beneficencia, etcétera. Secretarios los pueden llamar allí a rendir cuentas de su función pública. Y es una función inherente a los diputados. Otra de las funciones es elegir el contralor departamental. El contralor departamental que tiene que ver con la supervisión y el control de rentas de todas las entradas del departamento a las distintas oficinas. Crear políticas públicas, todos los sectores económicos y sociales de los municipios, como es el turismo, el transporte, el ambiente, la estructura y las vías, entre otras. La vez pasada hablaban de muchas obras de placa huellas en las vías terciarias del departamento, en los campos, en las veredas. De tal manera que
La otra es establecer la base tributaria y contribuciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del departamento. También puedan asumir estas cosas de estampillas, pero tal cosa, pero tal y tal cosa. Crear y suprimir municipios. Cuando estaba joven también yo escuché un debate fuerte con la creación del municipio de Saldaña. En ese tiempo el gestor era el diputado Marco T. Paella, que hace unos 3 o 4 años murió, un año por ahí. Entonces el municipio, el, los diputados asimismo pueden segregar tierras y agregar nuevos terrenos en un municipio. Administra los recursos del departamento, incluye distintas dependencias departamentales. Puede crear establecimientos públicos o autorizar empresas de economía mixta, es decir, dinero particular y dinero oficial. La asamblea también puede decidir si se vende o se enajena una empresa del departamento. Entonces, vea que es importante mirar. Por el otro lado, miremos entonces la organización del Estado, para que no se le olvide. La organización del Estado, o mejor, el concepto de Estado es el ejercicio del poder ante una población determinada y en un territorio determinado, que se llama Colombia. 32 departamentos, 1.102 municipios que existen. Y empezamos por la presidencia. La presidencia, naturalmente, hace parte de la rama ejecutiva. Pero la rama ejecutiva arranca con la presidencia, sigue con los ministerios, sigue con la superintendencia. Sí, hay más grandecito de Chihuahua. Las superintendencias, bueno, la de servicios públicos, la superintendencia de salud, etcétera. Los departamentos, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, todo eso hace parte del Ejecutivo, luego siguen los gobernadores con sus secretarios y luego siguen los alcaldes. Ese es el poder ejecutivo. La presidencia la representa el encargado de, o mejor, la rama ejecutiva del gobierno es el encargado de gestionar políticas públicas y administrativas de la nación. La nación, la palabra abundante de la nación es población. Por eso yo no estaba de acuerdo con un lema de algún presidente que decía construyendo el país. Todos los beneficios y todas las normas que vayan a ayudar a la población es construir nación. El país tiene como georreferenciación los límites geográficos. Ese es el país con la cultura, con todo lo que tiene por dentro. Con la cultura, con el control, con todas las cosas. La república es res pública, res cosa pública, los bienes de la pública, en que entre otras cosas de la república se construyó. Platón habló de la república en una obra filosófica, pero la palabra república se institucionalizó después de la Revolución Francesa. Res pública, de tal manera que incluso es una palabra honorífica y se habla de presidente de la república, es el representante de la cosa pública de la nación. Y la república es eso. Y la patria es el afecto, la parte sentimental, pudiéramos decir, hablamos de patria chica y hablamos de la patria colombiana. De tal forma que existe alguna diferenciación. Construyendo nación, cuando los beneficiarios son la población, entonces se debe construir nación. Y el presidente es el jefe de gobierno, la suprema autoridad administrativa y el comandante de las Fuerzas Armadas. Tiene 3 funciones capitales ahí el presidente. De tal manera que algunos han dicho que es una dictadura civil, pero resulta que
pueden tener razón en cierta forma, pero si no, si el Congreso es adverso, es supremamente difícil gobernar un país. Debe haber una, ¿cómo se llama? Una concomitancia, una armonía en las relaciones de poder ahí, a pesar de que existe pues la separación de poderes, debe haber comprensión en ese sentido. La rama ejecutiva categoriza tres funciones: la política, la administrativa y la reglamentaria, de tal manera que el presidente ejerce la función política nombrando ministros y aprobando tratados especiales. No todos los puede aprobar el presidente porque los tratados con otras naciones tienen que tener el visto bueno y la aprobación del Congreso, en este caso el Senado. Y tiene una función administrativa porque gestiona e interviene ante los ministerios, ante las gobernaciones, para asegurar el correcto funcionamiento. Y tiene una implementación, pudiéramos decir, una actuación reglamentaria con la expedición de decretos. Las normas, entonces está hablando de la jerarquía. La primera es la norma de normas, que es la Constitución. Luego siguen las leyes, luego los decretos y luego las resoluciones. Una jerarquía normativa. De tal manera que el Estado está sujeto a normas. Por el otro lado, en la rama legislativa, tiene que ver con formular leyes, hacer leyes, legislar. Entonces puede aprobar leyes, reformar leyes y derogar leyes. Esa es la función del Congreso. Alguna vez, para decirles que el latín todavía resucita, alguna vez escuché la expresión dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Incluso era un postulado de la Constitución perdón, de 1886, que era propugnada por el Estado de Derecho, y la Constitución de 1991 propugna por el Estado social de derecho. ¿Cuál es la diferencia? Uno, el Estado de Derecho tiene en cuenta la norma en forma taxativa y literal, mientras que el Estado Social de Derecho tiene en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, la Constitución del 91 tiene en cuenta la dignidad humana que atraviesa todos los derechos fundamentales que plantea la Constitución, al trabajo, a la vida, etc. A vivienda digna incluso. Entonces, tiene en cuenta la salud, tiene en cuenta, por decir algo, por ejemplo, protección procesal de derechos constitucionales, dentro de los cuales está la tutela, que lo contempla el artículo 86 de la Constitución, y que el juez debe resolver en 10 días. Está el habeas corpus, que es cuando una persona ha sido detenida arbitrariamente entre las 36 horas siguientes, deben resolverle la situación de revocarle en la orden de aseguramiento. Antes se llamaba orden de captura, ahora le llaman orden de aseguramiento. El otro de los aspectos de protección procesal constitucional también es el habeas data. Cuando una persona ha sido reportada porque no ha podido pagar de deudas, entonces le suspenden cualquier préstamo, cualquier situación de intervenir ante una entidad financiera para que le resuelvan alguna situación económica. Entonces, ya hay una ley, ya en ese habeas data para proteger a las personas, que precisamente tiene que ver con derechos de las personas. Por decir algo, esa ley, que en este momento no recuerdo, tiene que ver con
la solicitud de las personas que están allí, digamos, registradas como no muy buenos pagadores. Entonces, en ese momento pueden escribir presentando una posibilidad de arreglo si en los 23 días, es decir, 15 días, tiene plazo 15 días para resolverle y posteriormente otros 8 días hábiles, serían 23 días hábiles. Y si no le resuelven nada, según la ley, entonces eso hasta un salario mínimo de deuda, además ya tiene otro tratamiento. Si no le resuelven en esos 23 días hábiles, la persona asume que ya fue aceptada la propuesta y la solicitud o el derecho de petición que presentó la persona. Otra de las funciones de la rama legislativa es ejercer control sobre el gobierno, de tal manera que el Congreso de Colombia es bicameral, es decir, hay representantes a la Cámara y hay representantes al Senado, hay Senado y Cámara. No han podido todavía por intereses políticos dejar un Congreso unicameral que fuera, eso sería lo ideal en términos de financieros y en términos de cumplir con la ley quinta que ellos lo reglamentan, que tiene que ver con la celeridad en los procesos de elaboración de leyes. Hoy por hoy, le da uno mal genio cuando los legisladores le huyen al debate. Añoro los congresos del 70, del 80, hasta el 90 incluso, porque había debate en el Congreso. Ahora lo eluden, se van e incumplen una función de congresistas, que es debatir para hacer leyes. Se van para dañar el quórum, se van para oponerse a determinadas cosas. No, son pusilánimes. Es decir, el Congreso está para eso, para debatir, para que sea la fuerza de la razón, la fuerza de la retórica, la fuerza de la palabra que esté presente allí, y no un poco de miedosos y pusilánimes, o no sé qué, o corruptos, como llamen, dejar botada su función como congresistas. Entonces, el legislativo, o sea, el Congreso, que es bicameral, hay algunas funciones específicas para Senado y Cámara, pero de todas maneras es importante que hay muchas actuaciones comunes, tanto de la Cámara como del Senado. Por decir algo, hay una específica, es que es el Senado el que nombra el Contralor y el Procurador General de la Nación, mientras que la Cámara nombra al Defensor del Pueblo. Pero en sí se requiere presencia tanto de la Cámara como del Senado para la exposición de la ley. Por ejemplo, si por decir algo, si el Congreso, si en el Congreso se presenta un acto legislativo es una modificación a la Constitución. Un acto legislativo entonces tiene 4 debates en plenaria y 4 debates en comisión. Son 8 debates para reformar la Constitución. Y entre esas plenarias, pues naturalmente tiene que estar tanto la Cámara como el Senado. Y ahora ya miramos a ver cómo debe haber plenarias junto a la Cámara y el Senado. Entonces, los representantes o los honorables senadores y representantes son elegidos por voto popular y este Congreso tiene autonomía financiera y administrativa. Ahí el secretario del Congreso lleva como 30 años ahí. Conformados por mesas directivas y tiene varias funciones. Una función constituyente para reformar la Constitución política a través de actos legislativos. Actos legislativos es
lo que resulta después de los 4 debates en plenario y 4 debates en comisión, para reformar la Constitución. Eso se llama acto legislativo. Muchas veces cuando un acto legislativo no es aprobado, entonces el presidente o el mismo Senado pueden solicitar un referéndum para que el pueblo diga si sí o no. Y el presidente también tiene una autonomía para los plebiscitos. Él puede convocar una determinada pregunta para que la nación, no es una especie, es también una especie de consulta popular, para que digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo recuerdo en 1956, 57, Gustavo Rojas Pinilla frente a un plebiscito para preguntar si las mujeres tenían derecho al voto y naturalmente se aprobó en 1957, 56, bueno, no recuerdo bien el año, pero es uno de esos dos, porque después, en 1958, arrancó, después de que derrocaron a Pinilla, la junta militar, entonces arrancó por acuerdo entre liberales y conservadores, que eran los últimos partidos, los únicos partidos que funcionaban en esa época, arrancó algo que se llama el Frente Nacional. El Frente Nacional era un acuerdo entre liberales y conservadores que repartían los 4 años de gobierno alternadamente. Entonces, primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, una persona muy inteligente y uno de los reformadores del Estado, del 58 al 62. Del 62 al 66 estuvo un señor que le gustaba mucho la guerra, que llamó Guillermo León Valencia, es el abuelo de Paloma Valencia, una actual senadora. Después el abuelo de Germán Vargas Lleras, llamado Carlos Lleras Restrepo, liberal, uno de los grandes reformadores, junto con Alberto Lleras Camargo, de la nación, del país, de la nación, mejor. Y luego quedaba los otros 4 años de el Partido Conservador. Y resulta que Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla, se lanzó y ganó la presidencia. A las 7:30, 8 de la noche, el presidente llamado Gustavo Rojas Pinilla. Pero a las 11 de la noche ya se llamaba Misael Pastrana Borrego. Ellos no permitieron que el acuerdo del Frente Nacional le fuera a torpedear ese, entonces le regalaron las elecciones a un señor llamado Misael Pastrana Borrego, que es el papá de uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia, Andrés Pastrana Arango. Bueno, y de ahí nació lo que ustedes ya saben el 19 de abril después. La función legislativa, naturalmente, del Congreso es interpretar, elaborar, reformar leyes, derogar leyes, elaborar los códigos. Desde hace días se están amenazando que van a reformar el Código Civil, pero hasta este momento no ha habido nada. La función política también es la misma, control político, llamar a los ministros, a los jefes de los departamentos nacionales, etcétera. La función electoral también para, como les dije, en el caso del Congreso, del Senado, el procurador y el Contralor Nacional lo nombran. También con el Senado nombra los magistrados de la Corte Constitucional, que más adelante vamos a hablar de eso, y la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura. Más adelante hablamos de eso. También el Defensor del Pueblo, que lo nombra la Cámara de la Vicepresidente de la República cuando haya vacancia absoluta, es decir, por muerte o por renuncia, etc. Función de control público, también para convocar a una persona cualquiera, cualquier ciudadano, para que brinde declaraciones escritas o orales en hechos relacionados con estas comisiones. Por ejemplo, en el Congreso existe la Comisión de Ética. Y la función de control público es esa. La función de protocolo es para recibir a los jefes de Estado en otras naciones. Y el Congreso se reúne en forma plena, es decir, tanto Cámara como Senado, uno al instalar y clausurar las sesiones. La instalan ahora como que en febrero y las clausuran las instalan el 20 de julio y así sucesivamente, y las cierran en diciembre.
Dar posesión al presidente de la República también, o al vicepresidente, también deben estar todos los congresistas, Cámara y Senado, para recibir los jefes que vienen de otros países y visitan a Colombia, para elegir el Contralor de la República. Yo he dicho que el Senado, pero están en plenaria todos. Elegir el vicepresidente de la República cuando se requiera reemplazar el elegido en caso de falta absoluta del mismo. Elegir a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y decidir sobre la moción de censura. La moción de censura y la revocatoria del mandato no ha dado resultado en Colombia, a pesar que existe dentro de la Constitución Política Colombiana, por varias razones, los manejos que hace. Más se demora el comité de revocatoria de un mandato en declararse y hablar de él, y cuando ya lo están amenazando de muerte. Y lo de la censura, pues también. El Senado es responsable de admitir la renuncia del presidente o vicepresidente de la República, de conceder una licencia del presidente de la República para separarse temporalmente de su cargo si se presentan casos de enfermedad, declarar el abandono de cargo y la incapacidad permanente del presidente de la República. Eso lo hace el Senado. Decidir sobre excusas del vicepresidente para ejercer la presidencia de la República. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. Elegir al Procurador General de la Nación. Aprobar y desaprobar los ascensos de los militares. Esos militares jerárquicos, los oficiales, los generales, etc. Autorizar al gobierno a declarar la guerra con otra nación. La guerra es los peores males y los absolutos males que puede tener la sociedad, y es precisamente una demostración de la falta de civilización y la falta de humanismo. Autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Para eso no ha habido problema, siempre lo autorizan. Rendir concepto previo al gobierno sobre prórroga para el segundo periodo del estado de conmoción interior. En la antigua Constitución, la Constitución de 1886, que se hizo en forma distinta a la Constitución del 91. En ese tiempo, 1886, había una hegemonía del Partido Conservador y el país está dividido en 9 provincias. Entonces, ¿cómo hicieron la Constitución del 86? Citaron a todas las provincias y redactaron la Constitución Política de 1886. Los fuertes políticamente eran los Caro y Cuervo en esa época. Eran escritores también, pero políticos también. De tal manera que ahí en esa Constitución predominaba el Estado de Derecho. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. A diferencia de la del 91. ¿Y qué pasó ahí? En esa Constitución había cosas como estas, por decir algo. El artículo 21 contemplaba el estado de sitio. El estado de sitio, y en la nueva Constitución se llama conmoción interior, y ya les decimos en qué consiste. Entonces, el estado de sitio era cuando se declaraba perturbar el orden público. Incluso los militares salían muy beneficiados porque ese tiempo era doble para la pensión. Podían hacer muchas cosas. El estado de sitio era cuando les quitan ciertas garantías y ciertas libertades a las personas. Que para hacer reunión toca pedir permiso, etc. Y el artículo 122 era la emergencia económica. Ahora se llama conmoción interior y el gobierno la puede declarar por 90 días con la firma de todos los ministros, de tal manera que esa conmoción interior con la firma de todos los ministros escrita pasa a control posterior de la Corte Constitucional. Pero si persiste las problemáticas de orden público, el Senado puede autorizar otros 90 días de conmoción interior. Y si persisten, el mismo presidente nuevamente puede otros 90 días de conmoción interior.
En esa conmoción interior, lo que antiguamente se llamaba estado de sitio, el gobierno puede expedir unos decretos con fuerza de ley, lo llaman decretos legislativos. Es decir, ese decreto es equivalente a las leyes que promulga el Congreso. Pero esos decretos leyes también tienen control posterior a nivel constitucional. De tal manera que eso es lo que antiguamente se llamó estado de sitio, ahora se llama conmoción interior. También el Congreso debe conocer las acusaciones que formula la Cámara, o mejor, el Senado, perdón, estamos con el Senado. Conocer las acusaciones que formula la Cámara de Representantes contra los altos funcionarios del Estado, contra congresistas, contra ministros, contra todas estas personas. Conocer el abandono del ejercicio de cargo motivo de enfermedad por tiempo necesario del presidente de la República y elegir los miembros de la administración del Senado. Hicieron una administración y un control financiero autónomo. La Cámara de Representantes elegir el defensor del pueblo, examinar y concluir la cuenta nacional del Tesoro que envía el Contralor General. Es una función importante. Y acusar al Senado los funcionarios del Estado, presidente de la República, magistrado, etcétera, y el fiscal general de la Nación, y hay causas constitucionales. ¿Acelero? Sí. Conocer las denuncias y las quejas que ante ellas se presenta el fiscal de los funcionarios y si son meritorios acusándola ante el Senado. Comisionar funcionarios y otras autoridades que le apoyen en el desarrollo de las investigaciones que le competen. De tal manera que esas son las funciones tanto del Senado como de la Cámara, faltarían algunas, pero de todas maneras son las más importantes. Por otro lado, hablemos de ya la parte de la rama judicial. La rama judicial, entonces, vamos a hablar de los organismos de última instancia, que son la Corte Suprema de Justicia en la última instancia penal, el Consejo de Estado en la última instancia administrativa, la Corte Constitucional en la última instancia constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, pues tiene que ver con la administración de justicia, y ellos resuelven no solamente el presupuesto de la administración de justicia, sino también sanciona a los abogados que de pronto se convierten en cigüeñales, es decir, en torcidos. Y también las jurisdicciones especiales. En este caso está la JEP, está la Jurisdicción Especial Indígena, incluso la Justicia Penal Militar. Y de paso, la otra que es una controversia a nivel nacional, un desatino del presidente en torno al fiscal político que había en el otro periodo, que él dependía del presidente. No, la Fiscalía es un organismo autónomo que funciona desde 1992. Tiene muchos empleados, mucha plata para funcionar. De tal manera que no depende del presidente. Trabajan armónicamente, pero no es que depende del presidente porque tienen plena autonomía. Y entonces, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? Actuar como tribunal de casación. Esas cortes tienen unas salas que llaman de casación para dirimir los pleitos que vienen, por decir algo, desde juzgado penal del circuito, tribunal, y ya llegan allá para decidir en última instancia. Juzgar al presidente y a los altos funcionarios cuando cometen delitos penales o acciones punitivas. Investigar y juzgar a los congresistas, eso hace la Corte Suprema. Juzgar por hechos punibles que se le imputen previa acusación de la Fiscalía a ministros, es decir, la Fiscalía hace la investigación y traslada la imputación de estos personajes a la Corte Suprema de Justicia, ministro, procurador, defensor del pueblo, y los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y también
los directores departamentales administrativos, controlador general, embajadores, jefes de la misión diplomática, gobernadores, magistrados, y tribunales y los generales y almirantes de la fuerza pública. Todo eso penalmente lo resuelve en última instancia la Corte Suprema de Justicia. Y en la parte administrativa es un tribunal, el Consejo de Estado es un tribunal de lo contencioso administrativo. Por decir algo, Pedro Pérez demandó al Estado en un juzgado administrativo sobre una pensión, pero ellos le siguieron negando, fue al tribunal, puede llegar hasta allá al Consejo de Estado para que le diriman y resuelvan en última instancia la problemática jurídica. Y puede anular todos los procesos anteriores del juez, de los magistrados del tribunal, etcétera, y dar un nuevo acto administrativo, se llamaría acto administrativo en este caso. Conoce las acciones de la unidad por inconstitucional de decretos detectados por el gobierno que no corresponden a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la garante y la protectora de la Constitución política, pero en este caso la parte administrativa puede también afectar la constitucionalidad. Entonces, las que son administrativas que afectan la Constitución, entonces las trata él, en última instancia, el Consejo de Estado. Es un cuerpo supremo del gobierno en temas de administración, es decir, el Consejo de Estado está obligado a asesorar al gobierno en la parte administrativa, porque los señores magistrados deben saber mucho de esa parte administrativa. Y también el Consejo de Estado puede preparar y presentar proyectos de reforma a la Constitución, así como proyectos de ley. Eso lo puede hacer el Consejo de Estado ante el Congreso, presentar proyectos de ley y presentar proyectos de reforma a la Constitución. Desde 1991 al año 2016, en Colombia ha habido 41 actos administrativos, es decir, 41 reformas a la Constitución política. Una cantidad ya de remiendos. Incluso lo hicieron para reelegir a un presidente. Reformaron la Constitución. Por eso, los empleados que por medio de un acto legislativo, recuerdo que fue en 2005, no sé si fue el 03 o el 2000 o el 05, fue quitada la mesada 14 a los empleados, a los servidores públicos. Y ahora se ha hecho mención a la mesada 14, pero es que para reivindicar o para volver a posibilitar esa mesada 14 toca otro acto legislativo, es decir, ya es anular el acto administrativo que lo posibilitó y generar otro que lo resucite. Entonces no es tan fácil lo de la mesada 14. Estar al tanto de casos de pérdidas de investidura. El Consejo de Estado debe estar informado de las pérdidas de investidura de los congresistas y de los diputados, incluso de los concejales. Y se da su propio reglamento y ejerce sus funciones de ley en torno al Consejo de Estado. ¿Qué pasa con la Corte Constitucional? La Corte Constitucional es la protectora de la supremacía de la Constitución política. Incluso, ustedes se han dado cuenta que las tutelas, algunas tutelas de renombre, de alto peso jurídico, han sido revisadas por la Corte Constitucional. Ustedes saben, la tutela es un derecho que contempla el artículo 86 de la Constitución Política, que tiene que ver con la protección de derechos fundamentales. Oiga bien, fundamentales. Si usted se siente lesionado porque ha sido amenazado, porque ha sido perseguido, porque no le contestaron un derecho de petición. Entonces, al no contestarle un derecho de petición, a usted le están violando el derecho de petición, le están violando el debido proceso y le están violando el derecho a la información. Entonces, presenta una tutela. Esa tutela, el juez tiene 10 días para resolverla, 10 días hábiles. Y el derecho de petición son 15 días hábiles. Y ese fallo de la tutela
que resuelve el juez, no solamente se puede impugnar, sino también que puede ir a la Corte Constitucional a revisión. Y la revisan y incluso la Corte Constitucional ha reversado muchos fallos de tutelas por fallas procedimentales, por fallas de procedimiento. Entonces la Corte Constitucional vela por eso. Decide con anterioridad al pronunciamiento popular sobre constitucionalidad de la convocatoria a referendo a Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Hoy por hoy, lo de la Constituyente es un tema de palpitante controversia. Se habla de una Constituyente y ustedes saben que la Constitución del 91 fue producto de una Constituyente. En ese tiempo agregaron a la elección de gobernadores, diputados, concejales, etcétera, etcétera, la séptima papeleta. Y ahí salió precisamente lo de la constituyente para elaborar la constitución política. Recuerdo yo que dos presidentes de esa constituyente, antes de hablar de constituyente, entonces, toda constituyente necesita una ley estatutaria. En ese tiempo había un ambiente grandísimo de acuerdos políticos para la ley estatutaria. Entonces, la ley estatutaria que contempla cuántos constituyentes van a ser elegidos, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera, todo eso. Da toda la normativa sobre el manejo de eso. Entonces, la ley estatutaria generalmente se llama estatutaria porque tiene que ver, uno, con participación ciudadana y dos, con derechos fundamentales. De tal manera que la ley estatutaria, y ya tiene su legislatura, por decir algo, de febrero a julio, a diciembre. Si no se resuelve en una sola legislatura, de muere. Entonces es muy difícil una constituyente si no hay acuerdos políticos, no la ley estatutaria, perdón. Entonces yo recuerdo, dos de ellos ya hicieron el viaje sin regreso. Este señor Serpa, Horacio Serpa, y uno que fue uno de los mejores pedagogos de Colombia, que fue Álvaro Gómez Hurtado, muerto por las balas y solo vive Antonio Navarro. Se dotaron la presidencia de la constituyente y armaron la constitución. Y esta constitución, al juicio de muchos, ha sido muy garantista, o es muy garantista, es ambientalista. Lo difícil es aplicar la teoría de lo que está escrito allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Corte Constitucional debe tener un pronunciamiento previo de constitucionalidad para los referendos, para la Asamblea Constituyente, es decir, allá debe reposar la ley estatutaria, y para reformar la Constitución. Decide también la constitucionalidad de referendos sobre leyes, consulta popular, plebiscito de orden nacional. Ya hablamos del plebiscito ese es resorte del presidente, el plebiscito. Y decide sobre demandas de constitucionalidad que presenten los ciudadanos sobre las leyes. Cualquier ciudadano colombiano, por intermedio de un abogado, puede presentar demanda a la Corte Constitucional cuando considera que una ley o un acto administrativo, lo que sea, porque los actos administrativos también se pueden caer, decretos y resoluciones, por una falsa motivación, por violar la Constitución, por haber, ¿cómo se llama eso? Cuando hay un uso de, etcétera. También la Corte Constitucional revisa, de acuerdo a la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela. Ya les había dicho de los derechos constitucionales. De tal manera que la Corte Constitucional tiene una función importante. Ha sido las Cortes, en los últimos tiempos, no sé ahora, pero en los últimos 15, 20 años, ha sido una entidad muy respetable a nivel internacional, la Corte Constitucional, en comparación de todas las demás cortes. Hoy por hoy parece que la cosa está funcionando mejor, pero ha sido un referente internacionalista en cuanto a aplicación protección constitucional de Colombia. Y el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene que ver con el presupuesto y el manejo de las... está compuesto por dos salas,
una sala administrativa, una sala disciplinaria. Entonces, una lo contemplan 8, ellos están elegidos por 8 años, una contemplan 7 y otras 6 magistrados. Los magistrados de la corte, ¿cómo se llama? Ahora olvidé eso, de la Consejo Superior de la Judicatura tienen funciones. Uno, de administrar la carrera judicial. Ellos administran todo lo que tiene que ver con la estructura judicial, los jueces, todos, tribunales, etc. 2, elaboran las listas de candidatos para designar funcionarios, excepto los de la jurisdicción especial de la penal militar. Y examina conductas y sanciones por faltas de la rama judicial, no solamente por los abogados litigantes, sino por los funcionarios judiciales. Ellos los disciplinan. Bueno, a los abogados les quitan la tarjeta, los suspenden por 1 año, por 2 años, los multan, etc. Controlar el rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales. Una de las cosas que hay en la rama judicial es precisamente el acoso laboral, porque ellos le exigen resultados. Muchos fiscales, muchos jueces han terminado suicidándose por el estrés, por esa depresión que genera la sobredemanda, la sobredosis de trabajo. Es un problema bien tremendo que tiene la justicia colombiana en el sentido de exigir resultados y de no tener en cuenta la parte humana de los trabajadores de la rama judicial. Y elaborar el presupuesto de la rama judicial que remite al gobierno. De tal manera que vean que estas cortes tienen muchos poderes, unos en un lado y en otro. Y la Fiscalía General de la Nación, que la vez pasada yo lo vi como un trampolín político, lo utilizaban para eso, menos para la parte jurídica. Y entonces las funciones de la Fiscalía, que nació desde 1992, precisamente por la Corte Constitucional, por la Constitución del 91, entonces asegura la comparecencia de presuntos infractores a la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento, lo que antes llamaban orden de captura. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. Hay 2 cosas en la justicia colombiana que lamentablemente ya es permeada por la corrupción, y 2, que el mejor abogado que tiene la justicia colombiana es el vencimiento de términos, pero eso es ya por prevaricación de la gente, por prevaricato. Y el que prevarica, si sea por 10.000 pesos, no se llama peculado, lo que se llama. No se llama peculadito y no peculado, así sean 10.000 pesos. Calificar y declarar precluidas las investigaciones. ¿Cuándo se precluye una investigación? Cuando tácitamente debe hacerse porque no se han cumplido los tiempos. ¿Ya? Y entonces se quema esa etapa y es irreversible y sigue la otra etapa. Entonces precluye una etapa. Es como declarar ya problemática frente a un proceso por no haber diligencia. En este caso yo considero los empleados de la rama judicial porque le exigen mucho y ellos no son capaces de resolver en el tiempo previsto tanta cosa. Hay congestión judicial. Dirigir y coordinar funciones de la Policía Nacional, eso le corresponde a la Procuraduría, a la Fiscalía. Velar por la protección de las víctimas, testigos, los que intervienen en el proceso. Y la competencia es de toda la nación. Yo no sé si están cansados, pero hasta este momento les digo que ha sido un placer haber intervenido ante los asociados y algunos invitados, y les agradezco inmensamente que hayan escuchado. Mi nombre es José Alirio Rodríguez Sierra, miembro del Comité de Educación y del Consejo de Administración de la Cooperativa San Simón. La Cooperativa San Simón les extiende un abrazo grande por haber participado de esta charla y les presento disculpas si ha habido alguna fallas en este sentido. Agradezco inmensamente la escucha y la participación de ustedes. Muchas gracias, señor José Lirio. Bueno, abrimos el espacio
para intervención de los presentes, de los que se encuentran conectados en esta charla, para que pues den sus apreciaciones, sus inquietudes y aprovechar que todavía tenemos un tiempo para que podamos resolverlas y pues hasta la hora de finalización de la jornada, que está programada a las 12:15. Entonces, ya depende pues, de los participantes. Así que vamos a permitir el micrófono al señor Edgar Moreno Rojas, que levantó la mano. Señor Edgar, buenas tardes, buenos días todavía, y pues bienvenido y gracias por participar. Bueno. Muy buen día a todos. Qué bueno haber estado en este espacio. Definitivamente Alirio es muy especial para tratar estos temas y de verdad que lo ilustra, le hace claridad de cosas tan importantes, porque se habla de tantos temas constitucionales y todas esas cosas. Entonces, la verdad que excelente la exposición, y Alirio, como siempre, muchas gracias. Bueno, Moreno, gracias, Edgar. Saludos cordiales. Gracias. ¿Alguien más quiere dar su apreciación o una inquietud, pregunta para el señor José Lirio, que fue el encargado de realizar esta capacitación? Sí, señor José Lo Barreto, señor Saúl, bienvenido, sí, y gracias por participar. Muchas gracias, ingeniero. No, para agradecerle al compañero Alirio, me parece muy importante que nos haya puesto en tono en temas tan descuidados para nosotros, y es conocer cómo es el ordenamiento jurídico y cómo es el ordenamiento del Estado. De verdad que muchas gracias. Bueno. Y muchas gracias por su compañía y su presencia también a todos. Muchas gracias, señor Saúl. ¿Alguien más? Veo la señora Luz Marina Ramírez, que tiene la mano levantadita. Señora Luz Marina, ¿puede levantar el micrófono y dar su apreciación o inquietud? Y gracias nuevamente al José Alirio, que nos ilustró muchísimo. Tendría una pregunta. Eso que dijiste sobre las sanciones que le hacen a los abogados, por lo general es 1 año, qué pena decirlo. Me pareció muy poquito para un abogado que me hizo mucho daño. Fue grande, digamos, me perjudicó en mi nombre, hasta casi pierdo mi trabajo por todo lo que él falsificó, me entregó documentos falsos. Me parece 1 año muy poquito. No, es una suposición, porque es que muchas veces, de acuerdo a la falta, ahí sí va graduada la sanción, de tal manera que a algunos le quitan la tarjeta profesional y definitivamente quedaron por fuera. Eso depende del grado de la falta que haya cometido. No es decir, eso es gradual. Algunos les suspenden por 3 meses la tarjeta, otros por 1 año, otros en forma definitiva, otros llegan a la cárcel por como lo que vos planteas, falsedad en documento privado, en documento público, y vos lo habías podido demandar en ese sentido. Y eso tiene cárcel. Es decir, algunos terminan por su mal comportamiento, por su mala conducta, no solamente les queda borrada su profesión, sino que también terminan en la cárcel. Eso depende del grado de la falta que haya cometido. En ese caso, por ejemplo, lo que acaba de decir usted es falsedad en documento público, falsedad en documento privado, lo que sea. Eso es cárcel, eso tiene cárcel, ¿no? Está graduada en el Código Penal. Pero en ese caso la fiscalía continúa la demanda penal, o sea, como eso tiene cárcel y creo que dura hasta 9 años ese caso. Entonces, ¿de dónde lo denunció? ¿Ya lo denunció o no? Sí, señor, yo lo denuncié. ¿Y en qué terminó el proceso? Pues él terminó sancionado solo 1 año, su tarjeta profesional, pero yo no pongo más abogado porque no lo sé. Si debo seguir para que la fiscalía continúe el proceso que inició por el delito que yo lo acusé, o yo tengo que presionar o poner abogado, no sé esa parte. No, pero si ya le salió el fallo, y el fallo fue benigno con el hombre,
consiguió un buen abogado, consiguió amigos. Entonces Ok. ya no hay nada que hacer porque ya hubo un fallo. Ok, bueno, Muchas gracias, señor Luz Marina, por esa participación. Veo que sigue con la mano levantadita, señor Saúl. ¿Quiere hacer otra intervención o...? Ok, listo. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención o algún comentario a la charla del día de hoy? De acuerdo. Entonces, pues no siendo más, vamos a darle paso a Eisen, nuestro líder aquí de sistemas, para que hagamos la rifa del detallito, del hermoso detalle que tenemos el día de hoy para esta capacitación, no sin antes agradecerle al señor Joselillo por su excelente capacitación y charla que nos brindó el día de hoy. Como todo, estas capacitaciones están enfocadas a que nos ayuden al día a día, a nuestras necesidades, conozcamos más de lo que realmente nosotros como sociedad deberemos de conocer y algo tan importante como es poder conocer las funciones del Consejo y la Asamblea, que es algo que todos nosotros en un periodo periódicamente hacemos votaciones para poder elegir esos representantes que algunas veces hacen muy buen trabajo y en otras veces pues realmente hacen cosas que no deberían de hacer. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos cuáles son las funciones y sepamos muy bien a quién debemos elegir y quién nos van a representar en estos cargos. Entonces, muchas gracias, señora Lirio, muchas gracias a todos los participantes, de verdad un generoso y gran abrazo. Seguimos en este trabajo de capacitar. Espero que ustedes, personas que siempre nos han estado acompañando en estas capacitaciones, sigan invitando a su grupo familiar que pueden participar. Les agradecería mucho que estas jornadas sean más amplias, de mayor conocimiento, que las personas puedan estar aquí acompañándonos, ya que pues esto es cultura y educación y esto es uno de nuestros objetivos aquí como cooperativa solidaria. Entonces, Eisenhower, te doy la palabra para que pues, levantes tu micrófono y inicies con la actividad y de verdad, muchas gracias a todos de nuevo. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Para la señora Luz, para la señora Luz Marina, Sí. que me Hola, sirvió. buenos días, espero estén bien y haya Espérate, sido Eisen. de Eisen, dame un segundo que... satisfactoria la Eisen, capacitación para ustedes. ¿Me escuchan? Eisen, dame un segundo que está hablando el señor Olirio. Ya Claro. continúas. Que la señora Luz Marina, que me diga, ¿ella tiene el fallo de qué? ¿De un juzgado o de qué? el fallo es del Consejo Superior de la Judicatura, lo que sí, Ah, sí. Y la demanda la puse en la fiscalía también. O sea, eso ayudó a que la fiscalía pues siguiera ya con más argumentos el proceso penal contra él. ¿Sí? Pero porque es entonces, que, bueno, la pregunta que yo le hice, pero ¿me toca poner otro abogado? Mejor dicho. sí, no, es que muchas veces los fallos judiciales son susceptibles de tutela Mm, por fallas de procedimiento o en el caso suyo que considera muy leve la sanción frente a la falta cometida. sí, Entonces, sí, era esa parte. ok, bueno, gracias. En ese caso sería ¿qué? Una tutela ya ante la Corte Constitucional, pero habría que, eso necesita un estudio bien duro para hacer una cuestión bien planteada, porque para poder reversar ese juicio, ese fallo es fuerte. Entonces, dejar que la fiscalía continúe. Bueno, señor. Es que lo que pasa es lo siguiente, Juanita, la parte disciplinaria, en este caso lo sancionó el Consejo Superior de la Judicatura, pero ya entiendo que la parte penal, la investigación la hace la Fiscalía. Allí puede haber imputación en ese sentido. Es que a usted le resolvieron la parte disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura, pero la Fiscalía le resuelve la parte penal. ¿Listo? Vale. Bueno, señor, gracias, muy amable.
Eisen, tienes la palabra para que continúes. Listo, ahorita sí, buenos días, espero todos se encuentren muy bien, espero haya sido satisfactoria la capacitación para ustedes. Vamos a continuar con la dinámica de la rifa. Bueno, la vamos a hacer de la siguiente manera, es en una ruleta que gira aleatoriamente. Están colocadas las cédulas de todas las personas que se inscribieron al formulario que se les envió el WhatsApp. Como se pueden dar de cuenta, ya que se encuentran todas las cédulas puestas, y pues vamos a girarla y pues suerte al ganador. Si la persona que gane no está presente, volvemos a girar la ruleta, ¿vale? La señora Miriam Aranda Trujillo se encuentra. Sí, señora, aquí estoy. Felicidades, señora Blanca. Usted es la feliz ganadora, se puede acercar aquí a la cooperativa para reclamar el premio. Bueno, Y reitero, muchas felicidades. ay, bueno, muchas gracias a la cooperativa, a todos ustedes. Estuvo muy buena la charla. Quedé encantada. Bueno, muchas gracias. Felicidades, señora Blanca, y la esperamos aquí en la cooperativa para darle su hermoso detalle. Bueno, Bueno, señor, gracias. Muy amable. gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Se acabó la actividad de hoy. Muy agradecido de nuevo con el señor José Lirio, Comité de Educación, que es el encargado de programar esas capacitaciones, y a todos ustedes que nos acompañaron, y a los colaboradores de aquí en la Cooperativa Simón, que también están muy atentos a esta clase de capacitaciones. Muchas gracias, feliz fin de semana, que descansen, que Dios los bendiga.